Ahí está. Buenísimo. Hola a todos y todas. Estamos en una nueva edición de CRO Talk, la CRO Talk número 16. Contentos de tener esta CRO Talk y con la invitada que tenemos. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde están las otras 15 CRO Talks ya arriba, y esta estará también en nuestro canal probablemente ya el día de mañana. Así que nada, contento de empezar esta nueva CRO Talk. Para los que están conectados ahora pueden ir haciendo preguntas en el chat y ahí la voy a estar moderando para que las podamos contestar al final de la sesión. Y dicho eso, bueno, me acompaña Raquel Serrano, que está en el continente europeo. Nosotros nos conocemos, y lo estábamos hablando recién, nos conocemos hace más o menos 10 años, trabajamos juntos en una empresa chilena, catalana, que ya no existe, por así decirlo, pero trabajamos un tiempo ahí en todo lo que es Analytics. Gracias, Raquel, por acompañarnos, y te dejo a ti para que te presente la audiencia y cuentes un poquito de ti. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, primero por tenerme aquí. Es un placer volver a encontrarnos después de 10 años. Y bueno, mi nombre es Raquel Serrano, ahora vivo en Holanda, en Ámsterdam, trabajo para una empresa, bueno, un online broker, como CRO y Senior Digital Analyst. Y bueno, he estado trabajando muchos años como consultora en distintos países y en distintas empresas. Trabajé en Chile 4 años, luego me mudé otra vez a España, trabajé para Making Science como Digital Analyst y CRO, me mudé a Irlanda, trabajé en una empresa de turismo y después volví a España, empecé a trabajar en Philips y me volví a mudar a Philips Holanda, donde ahí empecé un poco más en profundidad en el tema de CRO y después me cambié de empresa y ahora estoy en Lynx. Ese es un poco el resumen de mi trayectoria. Buen resumen y larga trayectoria. Larga trayectoria, ya su buen tiempo acá. Oye, Raquel, y partiendo un poco como ciertas preguntas que quiero hacerte asociadas a CRO, hoy día la charla, la temática de la charla es cómo pasar de un canal a la cultura, cómo escalar CRO en una organización, en toda la empresa, y que no se quede solamente en ciertas personas que de repente están un poco solas y nadie entiende lo que están haciendo. Vamos a entrar en esa conversación y en ese tema en particular, pero quiero partir un poco porque algo que le hemos hecho a todos los invitados anteriormente, y aprovecho de mandarle un saludo a Candelaria Ferreira, que está ahí, que comentó en el chat. Yo con ella estuvimos empezando esta iniciativa el año pasado, así que te mando ahí un saludo, Cande. Y partir por una pregunta que con Cande en su momento hacíamos siempre a todos los invitados, es ¿cómo defines CRO desde tu experiencia? ¿Y por qué crees que es clave para una empresa que tiene presencia digital? Bueno, yo creo que CRO va más allá de las métricas, vamos a decir. Entonces es como analizar el comportamiento del usuario, tanto cualitativo como cuantitativo, y dar respuesta a muchas preguntas o suposiciones de la gente que tienen. Entonces le puedes poner números a lo que la gente siente que esto va a funcionar. Y es también una disciplina que no es solo de marketing, sino que se puede aplicar a todos los departamentos de la empresa. Cualquiera puede hacer experimentación. Buenísimo, buenísimo. Y es verdad, cualquiera puede hacer experimentación. Nosotros estamos viendo que también esto es necesario que se impregne en el resto de la organización, que el área de producto entiendan, que el área de TI entiendan, y muchas otras áreas, por así decirlo, de una empresa. Y hay un dicho que se asocia a que la cultura se desayuna, se desayuna la estrategia. O sea, puedes tener la mejor estrategia, pero si no tienes una buena cultura, esa estrategia no va a funcionar.
y desde ahí yendo a este tema de cómo escalar y cómo hacer que toda una organización pueda tener un mindset de CRO o un mindset de experimentación o un mindset de mejora continua. En tu experiencia y dónde estás hoy en día y lo que has visto antes, ¿cuáles son los cambios culturales, Raquel, que tú consideráis necesarios para implementar un programa de CRO de forma transversal, que funcione, que haga sentido para el negocio y cómo lograr esto, escalarlo en toda la empresa? ¿Qué cambios culturales precisamente tú ves que se han hecho y han funcionado o no se han hecho y son claves para que esto realmente funcione y escale? Yo creo que en mi experiencia trabajando en distintos países, la cultura es clave, cómo piensan en distintos países, porque, por ejemplo, en Holanda, donde yo estoy ahora, no por nada es las mejores agencias y mucha experimentación se hace aquí, es porque ellos mismos les gusta experimentar, es parte de su ADN. Entonces es como que no tienen miedo al fracaso o a mostrar un test, por ejemplo, que no funcionó. Es algo que es parte del proceso y lo presentan con toda total naturalidad. Entonces presentan, no los errores o lo que no funcionó, sino lo que aprendieron de haber hecho ese test, por ejemplo. Y eso creo que es como clave para poder, escalar el CRO en todos los departamentos, como mostrar que nadie tiene la culpa de que de que algo no haya funcionado, sino que tienes que aprender de los errores, o no los errores, sino de lo que pasó, de lo que funcionó, qué aprendizajes puedes sacar de eso. Entonces, yo creo que eso es clave, porque en otras empresas en las que he estado, en otros, no sé, en España, por ejemplo, o en Chile, a veces está esa cultura de miedo a responsabilizarte de los errores o no mostrar algo porque fue un fracaso, que no es que sea un fracaso, pero quizás no funcionó como tú esperabas que funcionase. Entonces, eso creo que es clave para poder, cambiar. Claro, aquí también comentan que combatir la cultura del castigo o ese temor a Ujú. un error o algo que no funcionó de buena manera. Y claro, tú estás en un lugar también, Raquel, que bueno, todos los que estamos metidos en temas de CRO experimentación sabemos que en Holanda hay un muy buen nivel, sobre todo un poco lo que hace famoso a ese país es todo lo que hace Booking, que Sí. claramente que lidera todos estos temas. Y mencionaba ahí algo, como que la cultura, al menos en Holanda, no se castiga el error, le gusta experimentar. Cuando llegaste ahí, ¿qué fue lo primero que te sorprendió de todo esto? Que dijiste, wow, esto no lo había visto en España, esto no lo había visto en ningún otro lado, qué bueno que funciona así. ¿Qué fue lo que te llamó la atención positivamente de esa cultura? A ver, pues, lo que más me llamó la atención es que son superdirectos. Entonces, ellos, eh, te dicen lo que piensan en la reunión, o sea, no necesitas ir después. Yo estaba acostumbrada a que el feedback negativo, vamos a decir, Ah, me lo daban detrás, o sea, es como que tu jefe te lleva y te dice: "Oye, esto no, porque quizá hay que hacerlo de esta forma". No, ellos, lo dicen en la misma reunión y es parte del proceso. Entonces, al principio fue como: "Guau, a ver cómo gestiono esto y no me lo tomo personal", porque es como un cambio de cómo yo estaba acostumbrada a trabajar. Entonces, lo que me pasa ahora, que a veces sueno demasiado directa, cuando trabajo con gente de España, por ejemplo. ya, ya. Te ha sorprendido de lo directa que eres, por así decirlo. Sí, Ya, sí. perfecto. Oye, y ese tema como de ser muy directo, concuerdo mucho contigo. A mí personalmente también me ha pasado que digan, no, eso no hay que decírselo así al gerente general, o no, mejor no diga eso, omite eso. O nosotros como, como partner, consultora que estamos fuera de la organización, nos dicen de repente, yo lo tomo, yo veo cómo lo comunico internamente, Ujú, porque siempre hay un temor que sobre todo los C-levels o los gerentes, como que generen, no sé, le genere mucho ruido a algo o no están acostumbrados a recibir las noticias negativas. Eh, Desde ahí, ¿cuál es el rol de la dirección de los C-level para que un programa de SRO
tenga éxito. En este tema de cultura, ¿cuál es lo que tú has visto en Holanda asociado como a los cargos más altos que no tienen los cargos más altos en otros países donde hay estado, que hace la diferencia para que esto funcione? A ver, yo creo que siempre necesitas a alguien en el C-level que te apoye y que crea en la experimentación, en el A/B testing, en el CRO, porque si no es imposible llegar. Lo que yo veo es que, siempre cuando presentamos algún resultado de algún experimento, siempre preguntan cuál es o sea, cómo impacta eso a los KPIs que tienen ellos de negocio. Por ejemplo, cómo va a afectar este test a que tengamos nuevos clientes, por ejemplo. Entonces, eso es algo que he aprendido a la hora de presentar, que siempre tienes que asociar algo o tratar de poner, métricas o cosas que ellos que entienden, porque si no es imposible. Pero básicamente lo que necesitas del C-level es que crea en la experimentación y sea como un embajador de eso y y como que lo propague al resto de departamentos también, como que diga, bueno, esto se puede testear, no asumas que va a funcionar esto sin testearlo antes, por ejemplo. Perfecto, entiendo. Y, y de ahí, Raquel, hablamos un poco del tema cultural, del tema como de los C-level, que claramente es súper importante que de arriba venga como un empuje para que toda la organización como que, que sepa que viene de arriba, por así decir, el Ujú. orden. Esto es importante. Eh, y tratando de hacer este escalamiento CRO en toda la empresa y construir este mindset de experimentación o de CRO dentro de la empresa, ¿cuáles son los... y si tú llegas a una empresa donde CRO está solo, está como súper aislado, no tiene mucha diferencia en el negocio, el C-Level no entiende lo que hacen, desde ahí, ¿cuáles son los primeros habilitantes? ¿O qué es lo que se tiene que habilitar inicialmente? Obviamente, esas habilitaciones me imagino que pueden llegar a ser incrementales, pero ¿cuáles son los primeros habilitantes que tú consideras claves para que se vaya construyendo o escalando el tema de CRO en toda la organización? Bueno, en mi caso, yo trabajo para una empresa que es mediana, vamos a decir, aunque tiene presencia en 10 países de Europa, pero, más o menos es mediana. Cuando yo llegué, yo era la única CRO y tampoco era como exclusivo CRO, porque también hacía, analytics. Entonces, es como que, bueno, el primer año básicamente me lo pasé implementando Google Analytics 4. Y encima, cuando desapareció Google Optimize, pues ahí, fue como bueno, volvimos a empezar de cero, porque, claro, nos quedamos sin herramienta y ellos estaban muy acostumbrados a no tener que pagar por esa herramienta. Entonces era como, ¿cómo justificamos que ahora necesitamos una herramienta para hacer A/B testing o para experimentar? Entonces fue un poco caótico el primer año, pero después yo creo que lo fundamental, y lo que me ayudó a mí fue siempre, hablar en todas las reuniones, alzar la voz. Cuando algo, yo veía que presentaban algo y que no lo habían testeado, era como, bueno, quizá esto se podría testear y podríamos ver cuál fue el resultado. Y, bueno, al principio no funcionaba o nadie me hacía caso, pero bueno, poco a poco, al final, bueno, van captando. Y, a mí también me ayudó que la empresa en la que estoy cambió la estructura y empezamos a trabajar con Agile y con Squad. Entonces, eso también como que ayudó a que cada uno estuviera como en distintas posiciones y fuera más fácil con los project managers, tener una comunicación más fluida. Y después, tener como un embajador en el C-level, eso fue fundamental, porque, claro, de ahí, te ayuda a tener recursos, a que, claro, que enfocarte en lo que importa. Y lo que nosotros hicimos, fue, crear como una comunidad
de experimentación. Entonces mandamos yo y otro compañero de UX, mandamos un email a toda la empresa, en plan de quién le gustaría unirse a la comunidad de A/B testing, bla, 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 y bueno, sin muchas esperanzas, vamos a decir. Eh, Pero bueno, al final vimos que 20 personas de distintos departamentos se unieron. Entonces fue como, bueno, pues parece que estamos, bueno, algo se puede hacer. Entonces, después de eso, hicimos un workshop y les mostramos qué era el cerreo, cómo se podía hacer, qué podíamos hacer, qué estábamos haciendo, un poco como intentar convencer a la gente de que se podía hacer. Y ahí es donde me empezó a cambiar la cosa, porque ahora, suelo mandar como una newsletter o, bueno, no sé, como, mensual a todas estas personas, y ahora, hay gente que me escribe directamente: "Oye, tengo esta idea, ¿cómo lo puedo hacer? Que se podría hacer un test", que antes era yo la que perseguía a todo el mundo y ahora me están empezando a llegar. Entonces es como un trabajo, poco a poco. claro, o sea, tú viéndolo como de más arriba, tuviste que evangelizar con Sí, todas estas sí. prácticas que tuviste que hacer. Y una pregunta de curiosidad, ¿cuánto tiempo te tomó desde que empezaron a crear esta comunidad hasta que ahora hay gente que te propone un experimento? ¿Pasó un año, 2 años? ¿Fue 2 más, años, 2 2 años? años. Sí, Fueron 2 años 2 de... años. Ya, Y de hacer, como pequeñas sesiones de cómo puedes usar los datos cualitativos, cómo crear una encuesta, qué datos puedes sacar de Google Analytics, bueno, cómo evangelizar. Sí, al final eres un poco profesor. Y luego también yo lo que hacía es como, que todavía hago, es tomarme como cafés virtuales, porque claro, como tengo oficinas en distintos países, no lo puedo hacer in situ la mayoría de las veces, pero con gente, pues alguien que trabaja en service, alguien que está en ventas, alguien que está, ¿sabes? Como de distintos departamentos para ver qué están haciendo y cómo los puedo ayudar. Entonces, al final es como que todo el mundo me conoce ya en la empresa por poquito, pesada, básicamente. claro. Y Raquel, ahí en estos habilitantes y en este proceso de evangelización, que por lo que decía, tomó estos 24 meses, por así decirlo, para que ya la gente estuviera como un poquito más animada a proponer. eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste tú en los conocimientos que estas personas tenían que empezar a tener? ¿Qué nuevos conocimientos, capacidades o entendimientos fueron los claves para que estas personas entendieran esto? Y también desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que a ti como acerreo dijiste, uy, voy a tener que entender otras cosas del negocio para que esto realmente pase? ¿Cómo ves eso desde la perspectiva de que otras personas, habláis un poco de estos equipos, de esta Agile, todas esas personas que estaban ahí, cuál eran lo que tú necesitabas que esas personas empezaran aprendiendo y cuál fue tu experiencia, lo que tú tuviste que aprender más del negocio para que esto realmente funcionara? Si nos podéis contar un poco de ahí. Bueno, yo creo que fue un poco, que entendiesen que también otra cosa que me ayudó fue integrar los datos digitales en todo el entorno del negocio, porque antes estaban como completamente separados. Y de repente la gente empezó a ver que había datos que podían utilizar también con los de negocio. Entonces fue como que se empezaron a dar cuenta, pues esto nos puede servir para ver algo o lo podemos utilizar para crear algo. Entonces fue como que ahí como que les cambió un poco, la forma de ver las cosas. Entonces, por un lado fue los datos, que empezasen a entender, los datos digitales o más de campañas, de comportamiento del usuario en la web. También que entendiesen qué herramientas teníamos, porque en realidad mucha gente, no tenía ni idea de que usábamos, heatmaps o sabían que era Google Analytics, pero ni idea de cómo sacar o cómo interpretar los datos. Y luego, bueno, que ellos también quisieran
hacer cosas, o sea, como entender lo que yo también tuve que aprender es los objetivos de cada departamento con el que hablaba, como hacer una pequeña investigación de qué era importante para ellos o qué métricas son las que ellos están enfocando y cómo lo que yo tengo en digital les puede ayudar a mejorar eso. Sobre todo con ventas, por ejemplo, Mm. eh, pues sí que ayudó bastante, porque al final, todo el feedback que tenemos nosotros en la web les ayuda a ellos también, Claro. y a nosotros. Claro, claro. Y comentaste un poco que te ayudó mucho, bueno, que hubiese un C-Level que ayudara como a Sí, patrocinar todo esto y también comentaste algo asociado que nos cambió la estructura y sí. empezamos a trabajar de otra manera. En ese trabajo de otra manera, obviamente hay mucha colaboración y en esa forma de integrarte a ti como equipo de CRO con otras áreas como producto, marketing, TI, ventas, ¿cómo debería ser, cómo fue esa integración y en base a tu experiencia, y para comentar a la audiencia, ¿qué errores pudiste como en tu experiencia decir, esto no lo haría de nuevo, me hubiese sido mucho más fácil hacerlo de otra manera en el proceso de integrarse? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué nos podéis contar en ese proceso de integración de CRO con el resto de la área y ciertos aprendizajes que tuviste en esa integración? Bueno, estamos todavía en proceso, o sea, todavía no es algo como que haya, como de éxito, vamos a decir. Bien. Pero, bueno, lo que ayudó es que trabajamos con Agile, entonces tenemos como, diferentes, trabajamos con Sprint. Entonces, lo que hicimos fue crear un calendario en el que, intentamos que cada sprint al menos, lanzamos un test. Entonces, tenemos, de aquí a final de año un calendario con todos los, test que vamos a lanzar. Entonces, eso también ayuda a que la gente ya sabe que en lo que vamos a trabajar, te ayuda a predecir, a priorizar también, y, y eso la verdad que nos ayudó un montón. Y luego, la verdad que no tengo como una forma, no sé qué sería lo mejor, porque en algunas empresas en las que yo he trabajado, hay como un centro de excelencia en el que se centraliza el CRO y de ahí, se baja, bueno, cada departamento, digamos, acaba preguntando a este centro de excelencia para hacer para poder crear, digamos, el programa de experimentación. En otros lugares he visto que, cada departamento tiene un CRO y trabajan como por separado, aunque luego tengas, bueno, pongan en común todos los CROs, lo que están haciendo. En mi caso, ahora mismo estamos como un poco en el limbo, vamos a decir, todavía no está definido cómo vamos a trabajar. Entonces, yo creo que en mi caso, o cuando una empresa es, mediana, se trabaja mejor con intentando centralizar todo, eh, porque todavía la gente no tiene claro, no tienes un CRO en cada departamento, entonces es difícil que esas personas vayan a crear, los test ellos mismos, porque realmente no saben cómo funciona la herramienta y tampoco, tienen el conocimiento. Entonces, yo creo que en mi caso, sería crear un centro de excelencia donde al menos pudiera trabajar con otras personas como un UX o, un data analyst, todo eso, en el Entiendo. mundo ideal. Entiendo, entiendo. De hecho, me voy a colocar una pregunta que hace Elizabeth Guzmán, que la voy a mostrar aquí en pantalla. Ella te pregunta, en toda esta interacción con otros equipos, si tuviste algún problema con los equipos de UX o de UI, y si no, ¿cuál fue tu experiencia como trabajando con los equipos o integrándote con los equipos de UX y UI? O con la persona de UX y UI, más que el equipo. La verdad que he tenido mucha suerte con la persona de UX porque, creo que es la primera vez que me encuentro un UX que usa los datos, para tomar decisiones y crear cosas. Es chileno también. Y la verdad que trabajamos muy bien juntos, entonces ahí no he tenido problema porque, a él
le gusta usar los datos, entonces estamos como trabajamos muy bien juntos. Sí he tenido más problema con quizá con los de UI, porque, bueno, les cuesta como cambiar la forma de trabajar. Como que ellos están acostumbrados a que, bueno, esto se ve bien y se ve bonito y funciona, y ¿para qué lo voy a probar o vamos a testear algo si está funcionando? Y entonces ahí sí que tuve un poco de problema a la hora de cambiar la forma de trabajar. Pero bueno, también como cambió la estructura, esto ayudó. Perfecto. Sí, ese cambio de estructura probablemente fue muy estratégico para que funcionara todo Claro, esto de mejor. claro, porque ya no estaban los de UX y UI juntos trabajando, sino que cada uno estaba en un squad. Entonces ahí, cada uno tenía más conocimiento de las distintas áreas. Entonces no estaban como en una isla donde no tenían conocimiento del negocio. Claro, claro. Y de ahí, ya que estamos hablando como de esta integración o cómo te relacionáis con otra área, el involucramiento con los equipos de atención al cliente. A nivel de cerrado siempre es bueno escuchar al cliente y entender un poco como sus dolores, ver qué dicen en el contact center, dependiendo como la naturaleza del negocio, hay más de eso o menos de eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a eso y cuáles son, en base a tu experiencia, los beneficios que trae trabajar con el equipo de atención al cliente y entender desde ahí cierta data más cualitativa que te puede ayudar en CRO? Yo creo que es fundamental porque al final ellos están en contacto directo con los usuarios de la web o con los clientes y ahí es donde puedes sacar un montón de hipótesis. La verdad que me ha costado un poco como, que entren en la dinámica, porque eran como un poco, como que no querían, o sea, no le veían el valor, vamos a decir, o como que ellos sabían que su feedback era importante, pero no veían cómo yo les podía ayudar a ellos. Entonces, era como que me mandaban los datos, yo los analizaba, pero al final también necesitas como trabajar con ellos, no solamente como que porque al final ellos veían como que era trabajo para ellos tener que mandarme los datos y ellos no recibían nada. Entonces, fue un proceso ahí de ver cómo también yo les podía ayudar. Entonces, algo que ayudó mucho fue trabajar con Service, con los de Service para, pues, por ejemplo, había muchas preguntas recurrentes en atención al cliente y lo que hicimos fue crear como una página web o bueno, no una página web, una página donde estas preguntas frecuentes, pues creamos vídeos, creamos contenido para que los usuarios no tuvieran que llamar, sino que pudieran ir directamente a la página y ahí muchas de estas preguntas dejaron de aparecer en atención al cliente, porque ya la web misma les daba la respuesta. Entonces ahí fue como, bueno, parece que ahora sí me interesa más trabajar. Mm. Entonces eso fue bueno. Buenísimo, buenísimo. Comentaste que cuando llegaste a esta empresa también te tocó todo el tema de GA4, la migración, Ujú, que mucho ahí, obviamente teníais objetivos asociados a eso y tomaste los SRO, probablemente teníais ciertos objetivos iniciales, después hubo toda esta reestructuración, esta integración con la otra área, y tú seguías con tus objetivos desde cómo llegaste, por así decirlo, en este cambio de estructura. ¿Cómo alinearon estos objetivos y cómo te alineaste los objetivos que tú tenías como CRO con los objetivos que tiene la otra área? Porque a veces pasa que el objetivo ujú, mío es distinto al del otro y el otro como que no le interesa mucho lo que estoy diciendo ujú. porque es el objetivo. Entonces, ¿cómo trabajaste eso para que la otra área le vean valor a esto? Tratando de, no sé, de que el objetivo de ellos también sea tu objetivo. ¿Cómo funcionó un poco eso para alinear los objetivos para que todos como que avanzaran de la misma manera? Si nos puedes contar un poco cómo viviste eso. Bueno, la verdad que el primer año fue un poco, sobrevivir,
porque no se cumplieron ninguno de los objetivos que yo tenía, porque como estábamos con la migración de Google Analytics y nos quedamos sin herramienta de testing, fue un poco locura. Pero la verdad que eso tiene que venir de los C-level. Ellos son los que tienen que poner un goal o un objetivo en común para toda la empresa. Y ahí, por ejemplo, en mi caso, trabajamos con el Customer Life Value y toda la empresa tiene ese mismo objetivo. Entonces, ahí es más fácil, trabajar con distintos equipos porque al final todos tenemos el mismo objetivo. Claro, como está la North Star Metric que le llaman Claro, también. claro. Perfecto, buen punto. Oye, Raquel, y bueno, ya hemos hablado un poco de lo habilitante, del el rol del C-Level para que esto funcione, de estos cambios de estructura, de esta integración con otra área, de tener objetivos. Pero, ¿qué hubiese pasado si no se hubiesen hecho todos estos cambios para integrarte mejor con la otra área? ¿Qué errores tú ves como los más importantes cuando el CRO se trabaja solo desde un área y no se avanza en este camino en el cual estás tú en tu organización de trabajar más en conjunto? ¿Cuáles son esos errores cuando se intenta aplicar CRO solo desde un área? A ver, yo creo que básicamente estás haciendo test que no le importan a nadie o solamente le importan a tu área, pero no tienen un impacto real. Y normalmente lo que suelo ver es que están muy relacionados con métricas que no tienen impacto. Es más, tipo clics o envío de formularios o ese tipo de cosas, pero que al final no están conectados con el negocio, o sea, con el objetivo real del negocio. Y lo que pasa también, o lo que yo he visto en mi experiencia, es que a lo mejor tú haces ese test porque crees que es bueno para tu objetivo, pero estás fastidiando a otro porque tiene otro objetivo distinto y eso no le conviene. Entonces, ahí es fundamental que se hable entre departamentos, porque si no, no funciona. No entiendo. Buenísimo, buenísimo. Creo que pueden ser buenos consejos para la gente que nos está escuchando. De ahí, Raquel, tú comentaste en un momento que tenía también una planificación como de aquí a fin de año, hay un calendario, por así decirlo, Ujú. de experimentos que hay que hacer, lo que da mucha más visibilidad como al resto de las organizaciones. ¿Nos podéis contar un poco qué herramientas y o metodologías son imprescindibles para levantar este backlog de CRO más sólido y que tenga también como una mirada como anual, por así decirlo? ¿Cómo trabajan eso, la metodología para que el backlog de CRO sea bien sólido? Bueno, estamos empezando ahora porque, antes no estaba tan estructurado, pero lo que nosotros usamos es, Confluence, porque al final es lo que tiene acceso toda la empresa. Antes teníamos otra herramienta, pero bueno, al final tienes que adaptarte a la empresa e intentar usar las herramientas, aunque no sean perfectas o no sean las mejores para CRO, pero que las use y tenga visibilidad para toda la empresa, porque si no, no funciona. Em, y lo que estamos intentando es para el próximo año crear un calendario con todas las... Porque lo que hemos hecho este año es que teníamos un formulario, entonces cualquiera en la empresa podía enviar sus hipótesis y, entonces lo que hemos hecho en estos últimos meses es crear como un backlog de todas las ideas que hay, y como no hemos podido, desarrollar o poner live todas las ideas, las hemos tomado para el año que viene, entonces estamos haciendo como un calendario, donde vamos a tener todas las, bueno, intentar priorizar y ver qué podemos hacer en el Q1, en el Q2, así. Así, perfecto. Oye, me entró la curiosidad, dado que ya tienen este backlog y lo trabajan y lo tienen adelantado,
¿cuál es la qué capacidad están teniendo hoy de experimentar? ¿Logran experimentar, hacer 3 experimentos al mes, uno al mes? ¿Empezaste en uno, ahora vais en X? ¿Cómo ha sido esa? Eso ha sido una montaña rusa, porque empezamos muy bien, teníamos como 10 test al mes. Después, con toda la implementación de Google Analytics, Google Optimize, pasamos a cero. Estuvimos meses con cero, porque no había capacidad, no había, bueno, quedó como en un segundo plano. Y entonces ahora lo que hicimos es crear un objetivo, que al menos tuviéramos por quarter, 5 test live. No. A ver, no es que me encante tener un objetivo solamente de test, porque es, de número, de cantidad, porque en realidad es, ¿qué es mejor, cantidad o cualidad? Pero, o calidad, pero, bueno, era la única forma de empezar a acelerar otra vez el programa. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, te diría que tenemos 2 por mes, más o menos. Perfecto. Y hace un tiempo como que este señor que trabajaba en Microsoft, en Airbnb, en temas de experimentación, sacó un libro y empezó a hablar un poco de estos temas en LinkedIn y sacó hace, creo que el año antepasado, como esta métrica de que el, el 90% de los experimentos como que fallaban y Ujú. solamente un 10 que sí lograba como lo que se buscaba. ¿Estáis de acuerdo con eso en tu experiencia haciendo experimentación? ¿Dónde estás hoy en día? ¿Qué ratio tienes de eso? ¿Te falla poco? ¿Te falla mucho? ¿Depende? ¿Cuál es No tengo como no sé cuál sería el ratio así de cabeza no lo sé. Pero sí, hay muchos experimentos que fallan. Pero básicamente yo lo que sí he ido aprendiendo es que cuantos más datos tengas o cuanto más analices antes de lanzar la hipótesis o de poner live el test, más probabilidades de éxito tienes, porque a veces, la hipótesis no es tan sólida, no tienes como tantos datos y se lanza igual y, bueno, a veces es un fracaso estrepitoso. Pero bueno, igual está bien porque igual aprendes cosas, siempre se aprende algo. Claro, claro, tal cual. ¿Hay algo ahí que de algún test fallido que haya tenido, recuerdes como algo que hoy aprendimos esto que no sabíamos, como que generó valor desde la derrota? La variante no le ganó a la original, ok, Ujú. perdió, pero pudimos aprender ciertas cosas. ¿Tenía ahí, recordáis de algún experimento que hayáis sacado algo muy bien en limpio con respecto a que no falló, pero sí ganamos mucho en otras cosas? No, no recuerdo así uno, recuerdo varios que han sido más, de darnos cuenta, pues, por ejemplo, en la mayoría de las páginas con las que yo trabajo tienen, un scroll infinito, porque hay muchísima información, sobre todo en Alemania, que les encanta tener, ahí un montón de información. Y creamos como un bloque donde daban destacando que el servicio al cliente es buenísimo en la empresa y que es bueno, que es buenísimo. Entonces, crearon un bloque gigante y lo pusieron al final de la página. Entonces, ¿qué pasó? Que fue un fracaso porque no lo veía nadie, porque en realidad las páginas, nos dimos cuenta que más del 30%, o sea, no llegaban al final el 10% de los usuarios que visitaban la página. Entonces, al final, claro, fue como, no, esto no sirve para nada porque no lo ve nadie. Esto hay que ponerlo en vez de un bloque gigante, 2 líneas que las vea todo el mundo antes de abandonar. Entonces fue como, pero bueno, eso cuesta cambiar porque siguen pensando y lo que me pasa todavía muchísimo es que siguen pensando
en desktop y no en mobile. No, Sigue siendo como la gente trabaja con el ordenador, no piensa que el usuario lo está viendo en el móvil. Y muy, parece ridículo, pero sigue pasando sí. todavía. Oh, ojalá cambie eso pronto por allá. Sí, sí, Debería, porque en realidad sabemos que la mitad del tráfico es móvil. móvil, sí. Sí, nosotros siempre priorizamos un poco que móvil, bueno, dependiendo, en los negocios B2B de repente hay mucho más tráfico desktop que móvil, pero Mm. en tu negocio y en los negocios B2C, móvil, por lo general, en mucho más. Oye, Raquel, y pasando al tema, bueno, está todo el mundo hablando de la IA y lo que ha pasado en los últimos años con los temas de la IA. ¿Qué impacto crees tú que tiene la inteligencia artificial en los procesos de CRO, en la metodología de CRO o en el proceso de optimizar la conversión? Bueno, yo creo que ha sido gigante el impacto, sobre todo en las herramientas que se usan y también en la forma de acelerar el proceso, porque lo que antes tardabas en analizar un test, no sé, un mes, ahora lo puedes hacer en nada, porque te ayudas con la inteligencia artificial. Y, así que yo creo que, sobre todo también para generar hipótesis yo creo que también ha ayudado a que la gente se sienta más segura a la hora de proponer, hipótesis. Porque es como, bueno, si ChatGPT me dice que no es tan mala, lo propongo. Como que anima a la gente también a que, se sientan como con confianza. ¿Y qué tecnología estás utilizando tú personalmente para tu trabajo diario, por así decirlo, de CRO y de Analytics? Bueno, el problema que tengo, es que nosotros, al estar en Europa y ser una empresa de finanzas, tenemos regulación brutal, no solamente de GDPR, pero también específica con finanzas. Mm, Entonces, estamos bastante limitados en lo que podemos utilizar y lo que no. Entonces, ahora básicamente uso ChatGPT. ya. Es lo que está aprobado y lo que podemos utilizar. Pero, sí que estoy porque en Holanda o en Ámsterdam se está moviendo un montón de grupos y de meetups, un montón de cosas alrededor de esto. Entonces sí que estoy intentando, ir a estas charlas donde se habla de esto, crean pequeños grupos, donde empiezan a usar otras herramientas como para automatizar, lo que se está haciendo. Entonces ahí sí que hay que estar al día porque si no, Sí. Aquí pasa un poco lo mismo. Nosotros tenemos varios clientes como en el mundo financiero y lo que nos dicen es, y nosotros estando afuera, obviamente, dicen no suban nada de nosotros a ninguna IA, porque todavía está en una etapa claro, como definiciones internas de qué se hace, qué no se hace. Otra empresa grande que está en todo Latam que trabaja con nosotros nos comentaba que, bueno, ellos son de Microsoft, que pueden ocupar la IA de, bueno, Copilot, pero Copilot mm, está súper limitada a ciertos perfiles, no está como esparcida en toda la organización, entonces pasa eso, como que con clientes chicos, pequeños, que no tienen mucha restricción, uno puede hacer muchas cosas, pero claro, el mundo financiero está súper regulado. claro, sí, Entonces, no es claramente, tan fácil. no es tan fácil llegar a, bueno saber que ya está pasando un poco lo que acá, que no estamos tan atrasados con respecto a eso, pero hay pocos clientes grandes a nosotros que nos han dicho, ya corporaciones más grandes que nos han dicho, tienen chip, pueden usar esto de forma libre. Es muy raro que pase eso, nos pasó con una Sí, organización, pero por lo general todas nos dicen, no, no suban la información a ChatGPT, eh, y hay ciertas restricciones. Nosotros con Gemini, como tenemos el ecosistema de Google un poco más maduro, estamos utilizándolo, tiene sus políticas como de que no comparte información, entonces ahí no aceptan ciertas cosas algunos clientes, pero esto es un tema. De ahí, Raquel, claro, yo puedo analizar un experimento, puedo analizar data GA4 utilizando la IA, y que me ayuda a tomar decisiones. ¿Cómo equilibráis tú el uso de la IA con la interpretación humana en la toma de decisiones para recomendar una hipótesis, para sacar una conclusión del experimento?
o para entrar a una reunión y hablar de algo. ¿Cómo lo estáis manejando eso? ¿Cómo lo estáis equilibrando? Bueno, nosotros, yo trabajo con una data science y es la que me ayuda con todos los datos, porque la mayoría de las veces, claro, tú puedes usar los datos de Google Analytics, pero sobre todo nosotros que trabajamos con el Customer Life Value, yo necesito el input de métricas más de negocio para ver qué impacto tiene lo que estamos haciendo. Y ahí todavía no usamos mucha inteligencia artificial, Ya, perfecto. porque, claro, porque tenemos mucha limitación en cuanto a qué datos podemos subir, qué datos, todavía está en Ya. proceso. Bueno, ojalá eso se vaya destrabando en el tiempo y tengan más Ujú. a eso. Nosotros lo hemos probado y es increíble los análisis que hace. Alucina, hay que corregirlo, de repente se equivoca, pero... Y a veces te sorprende también con las cosas que te Claro. dice. Uno no pensaba que... hoy quería muy buena conversa, estuvo interesante todo toda la información que nos diste. Ya estamos cerrando un poco esta CRO Talk. Eh, Respondimos la pregunta de Elizabeth, que ella también comentó que, claro, ha sido lo más difícil para ella, ha tenido como una experiencia distinta a la tuya. En mi experiencia no es tan común escuchar que un UX se mete mucho en datos, así que tuviste buena, Sí, eh, estás trabajando con una buena persona que entiendo que es chileno también, así sí, es que chileno. bien ahí Chile por ese lado. Así que nada, Raquel, gracias por aceptar esta invitación, por estar esta conversa. Nosotros vamos a subir esta CRO Talk a nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer un resumen también de los highlights de la conversación, que estuvo bien interesante. Y también para mí es súper interesante que hay patrones que se repiten con otras personas que hemos invitado de ciertas cosas. Entonces creo que hay una visión de cómo tiene que activarse el CRO y cómo tiene que impregnarse en organizaciones muy similar, por así decirlo, entre las personas que hemos entrevistado. Eso es bien bueno. Eh, Habla de que estáis bien encaminada, por así decirlo, con las cosas que están haciendo. Y nada, muchas gracias nuevamente por asistir, gracias a todos los que asistieron. Vamos a estar subiendo esto a nuestro canal de YouTube probablemente el día de mañana, así que nada, nos despedimos, que estén muy bien. Chao a todos los que nos siguieron por online y muchas gracias Raquel por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Hola, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.